Boreal Televisión presenta. Hola amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, cubriendo todo el territorio de nuestro hermoso país, la República Dominicana. Igual también para los que nos sintonizan a través de los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Como siempre, para nosotros un placer compartir con ustedes este tiempo de noticias con la idea de que ustedes salgan bien informados desde su casa. En este miércoles 24 de noviembre, ombligo de la semana, como decimos, los buenos días y la bienvenida a nuestros compañeros Randy Ortiz y Miguel Torres, que están como siempre al pie del cañón. Buenos días, Atahualpa. Buenos días, Miguel. Buenos días a Danilo. Buenos días a todos los que nos acompañan cada día, Atahualpa, que estamos al amanecer de Dios, como dice la gente del pueblo. Así Buenos días, es. Miguel. Sí, como no, mucho gusto. Muy buenos días, Atahualpa Ramírez, Cristian Acevedo, Danilo Basilio, todos los amigos que están ahora con nosotros. Es miércoles, estamos listos. Vamos a hacer un gran programa. Y hoy vamos a hacer cosas positivas en este miércoles, en esta oportunidad de vida. Randy, Atahualpa, Cristian, hoy es día de la evolución, el proceso maravilloso en el cual los organismos cambian, con el tiempo se transforman. Charles Darwin es un gran protector de la evolución. Así que saludamos este 24, noviembre 24. Buenos días. Oye, propósito. Qué interesante, Atahualpa. Día de la evolución, me encanta. Soy un abanderado de la evolución. Lo único que se ha podido demostrar realmente, esa secuencia de transformación de la naturaleza. Pero como que todavía no está totalmente demostrado, Randy. Yo no me inscribo. Es al revés, cada día se demuestra más. La teoría de la evolución. Bueno. Pero cada día se demuestra más. Mira, Lavoisier, que fue un visionario francés, dijo la frase que a mí más me gusta: nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Eso es para uno pasar varios fines de semana analizando, ¿eh? Pero claro, déjame dejar algo claro. Hay una cantidad de personas en el mundo que tienen un convencimiento de que todo lo que existe a partir de la creación. Están en su derecho. Están en su derecho. Porque es una forma de asumir la vida o de entenderla desde su punto de vista, ¿verdad? Pero es innegable la evolución. Nada más hay que ver la sucesión de fósiles que puestos uno al lado de los otros. Fósiles no solamente de humanos, de todos los elementos de la naturaleza. Si hay algo que es constante en la naturaleza, es el cambio. ¿Y qué es el cambio? La evolución. Los seres humanos tenemos colmillos. ¿Y para qué hace falta en un humano que cocina los alimentos el colmillo? Bueno, porque hubo un momento que la carne era cruda, que era cosa. Y así aparece. De todas maneras, hay elementos ya muy interiores, lo que se llama ¿cómo le llaman a alguna gente? Que es la que sé yo, que de Dios, que es el punto entre el estado propiamente animal y las otras formas de vida. Pero ya nadie discute en el mundo el hecho de que todo cambia, todo se mueve, todo evoluciona. El punto en discusión es filosófico. Y reitero, cada quien tiene su legítimo derecho de verlo desde un punto de vista. Yo, en el caso mío, soy libre pensador. Entonces, y un poco ecléctico. Tomo de diferentes concepciones lo que
se ajusta a mis creencias. Eso hace todo el mundo, solo que algunos prefieren la mano de un ser divino, todas esas cosas. Y perfecto, eso está muy bien. Eso está muy bien. Yo prefiero invitarte a una buena botella de vino el fin de semana para que nos pasemos 3 o 4 horas. Ahí, ¿verdad? Mira, no, hablando te diré ahora, sí, con la filosofía del barrio, el número que gusta y el billetero que insiste, se da la jugada. Así es que ve fijando la fecha y fijando el día, porque podemos gastarnos un par de horas, ¿Verdad que sí? largas para hablar de eso. Una especie de calistenia, ¿verdad? Del pensamiento. Así es. Acepto la invitación. Uno no tiene mucho tiempo en el programa para enfocar, y además a no todo el mundo le interesa ese tema. Aunque mucha gente sí sería partícipe, porque es una especie de cambiar el diarismo de las informaciones que tenemos que dar todos los días. Pero bueno, ese es el oficio. Yo prefiero llamarle oficio a esto, que para mí es una especie de sacerdocio que nos ha tocado desempeñar, y creo que debemos cumplir con esa misión. Que a propósito... Un de esos filósofos populares me dice un día a mí, tú eres periodista, sí, me dice él, ¿y por qué tú asumiste un oficio tan raro? Y yo le decía que no veía cuál era lo raro. Dice, pero tú no lo estás viendo bien. Tú sabes lo que ustedes los periodistas, los que trabajan en medios de comunicación, o sea, englobemos todo. Cuando decimos periodista estamos hablando de todo esto que hacemos cada día por aquí. Dice, ustedes hasta arriesgan su vida, se pasan la vida averiguando, analizando, con un solo propósito, que los demás sepan. Dice, pero dejen a los otros que averigüen ellos. Digo yo, es que ese es el periodismo. Averiguar, así es la cosa. Por eso digo que es un sacerdocio y una vocación. Pero lamentablemente no todo el mundo lo interpreta así. Y a propósito de eso, esto no le va a gustar a un grupo, porque a mí no me gusta usar el vocablo mucha gente. Cuando empezaba este oficio, aprendí que las expresiones, esto es increíble, es inconcebible, no puede ser, para salir sobre un tema, no debía utilizarse si no iba acompañado esa exclamación de una explicación de por qué usted entiende que eso es increíble, que es inconcebible, que no puede ser. Exacto. Porque se quedaría ahí. O sea, es muy fácil. Bueno, esto es increíble lo que está pasando, pero ¿por qué es increíble? Es la pregunta. Es como en la primera clase de investigación en periodismo te dicen, y te dicen las preguntas claves: ¿dónde, cuándo, cómo? Sí, ¿dónde pasó el hecho? El por qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. Son las cuatro interrogantes. Pero el oficio y la profesión, si usted quiere llamarle así, de informadores y comunicadores y opinadores de los medios de comunicación, lamentablemente en los últimos años se ha visto vilipendiado por actuaciones de gente que generalmente no provienen de una formación periodística o comunicacional, en base a la vocación, en base a que esto fue lo que yo decidí estudiar y hacer para tenerlo como fuente de ingreso y de satisfacción, como si usted estudia ingeniería, estudia medicina, estudia arquitectura. Hay gente que ha caído en los medios de comunicación buscando honombradía, buscando complemento. Usted se encuentra, por ejemplo, en los medios de comunicación, usted se encuentra a médicos que son abogados también,
que son comunicadores, y uno dice, pero bueno, ¿por qué una persona que estudia medicina también tiene que estudiar derecho y después tiene que estudiar, entrar a los medios de comunicación? En alguna de las dos o de las tres no va a desarrollar realmente una vocación de servicio en una de esas tres o en dos de las tres. Y digo esto porque cuando suceden los cambios de autoridades o de partidos en el poder, en el ejercicio del poder, en cualquier país, pero vamos a quedarnos en la República Dominicana, surgen las opiniones de quienes fueron bocinas, un término que han acuñado aquí en República Dominicana, del gobierno anterior, el gobierno que se fue, y quienes se convierten en bocina del gobierno que llega o del partido que llega, y quienes le favorecían de manera soterrada o con una independencia disfrazada la candidatura del que ganó y está ejerciendo el poder. Y ahí viene el tema de las colocaciones de publicidad, que se entienden que son o compras de silencio o favorecer o pagar favores. Y yo tengo una concepción, aunque está el yo de más, tengo una concepción en ese sentido, muy clara para mí. Y es que si usted se dedica a trabajar en los medios de comunicación y favorece una corriente política, eso no tiene absolutamente nada de pecaminoso. Usted está ejerciendo un derecho desde su profesión, desde su posición en un medio de comunicación, y está fijando una posición con relación a una corriente política. Si esa corriente política triunfó y usted puede recibir o va a recibir algún tipo de beneficio, ya sea de satisfacción espiritual, satisfacción de que usted luchó por eso, y encima de eso va a recibir también una compensación por ese apoyo que usted dio, no tiene, reitero, nada de pecaminoso. Y digo esto porque en los países considerados desarrollados, los medios de comunicación fijan posiciones y están identificados con corrientes. En Estados Unidos usted dice, bueno, el New York Post o el New York Times responden a una línea republicana. Y usted se encuentra que quizás el Washington Post responde a la línea demócrata. Y fijan sus posiciones y señalan el que ellos entienden que en el momento que se está viviendo en ese país, cito a Estados Unidos, pero puedo citar a España, puedo citar a Francia, el que más le conviene al país es esa opción. Y explican por qué ellos entienden que esa opción es la mejor en ese momento. En nuestros países de capitalismo tardío o en vía de desarrollo, cuando usted toma una decisión de esa naturaleza y fija una posición, usted es una bocina de esa corriente política o de ese partido. Y el término bocina se usa de manera peyorativa, porque no es simpático a los que no simpatizan por lo que usted está planteando. No se ve la decisión o la independencia de la persona, como Randy dijo ahora, yo soy un libre pensador. En un momento determinado yo puedo estar entendiendo o entender que lo que más le conviene al país es un cambio de gobierno. Y explico por qué el cambio de gobierno. Bueno, pues de ahí en adelante ya yo tengo una etiqueta de oposición al gobierno que estaba de turno y de favorabilidad al gobierno que entra si gana las elecciones. Y es la única clase o sector de clase, el sector de los medios de comunicación, que son los que se viven denostando
denostando unos a otros y afectando hasta sus propios intereses. Difícilmente usted se va a encontrar con un médico que sirva de testigo en una audiencia contra otro médico, o un ingeniero que sirva de testigo en una causa que se le lleve a otro ingeniero por mala práctica, por vicios de construcción, a menos que no se nombre una comisión para hacer un peritaje que dé un resultado de conjunto, un resultado del estudio colectivo. Pero a manera personal, difícilmente usted se va a encontrar un médico denostando a otro médico. Es una especie de código de ética, de solidaridad, y en los medios de comunicación eso no existe. Quizás por la misma lucha, por la misma mediocridad que también muchas veces hace acto de presencia en los medios de comunicación, pero aquí vivimos acabando con aquel porque simpatizó con un partido o aquel porque promovió una acción y resultó que le dieron un anuncio del Estado. Bueno, pero él tiene derecho también a tener ese anuncio del Estado. Y usted también, quizás durante todos los años de pasados gobiernos, usted recibió. Entonces, si usted recibió, no critique al otro que está recibiendo. Ahora, hay una diferencia, Randy y Miguel, y esto es como una especie de filosofar al inicio del programa, y es que una cosa es usted fijar posición y otra cosa es usted disfrazarse de independiente, que es lo que ha pasado en muchas oportunidades, de gente que se ha disfrazado de independiente y al final termina siendo cómplice, en vez de mantener la independencia y ser el crítico objetivo, se convierte en un cómplice por acomodamiento económico, vamos a llamarlo de esa manera. Pero reitero que no veo, igual que no veo nada de pecaminoso en que usted fije posición en un momento determinado a favor de una u otra causa. Y también es mi criterio de que el hecho de que usted pertenezca a una agrupación política diferente a la que está en el gobierno, usted no pueda trabajar en el Estado dominicano, porque usted es un ciudadano de este país, usted tiene el mismo derecho de el que milita en un partido político que el que no milita en un partido político de ocupar una posición en el Estado si usted tiene la capacidad para desempeñar esas funciones. Lamentablemente, al Estado dominicano han ingresado personas sin ninguna capacidad solo porque dieron 3 o 4 brincos en una patana diciendo viva el fulano que ganó la presidencia de la República y ya tiene una subdirección o un viceministerio o un ministerio. Pero después no veo nada por qué decir fulano de tal ahora está recibiendo tantos anuncios del Estado dominicano. A veces no es el hecho de que le den a ese, el hecho a veces lo que hace esa reacción es que a esa persona no le está llegando nada o no le está llegando lo que le llegaba con los gobiernos anteriores. Y quería hacer esa especie de reflexión porque a partir del cambio de gobierno han cambiado algunas opiniones, han cambiado algunos comensales de la mesa en el buffet y han venido estos comentarios que yo creo que no tienen ningún asidero en términos profesionales y que más que todo a veces son resentimientos sociales. De ahí al transfugismo es otra cosa. Y lo voy a dejar de ese tamaño para entrar en otros temas. Miren, la Cámara de Diputados, y creo que es raro que Randy no metió la... No, estaba oyendo. Realmente eso pasa con mucha frecuencia. Ha sido histórico. Tú tienes razón. Los medios de comunicación son el grupo, quizás por su propia naturaleza, o no sé a qué se deba, que es menos consistente entre la relación de quienes desarrollamos esta profesión u oficio.
Hay una frase muy socorrida popularmente que dice que entre bomberos no deben pisarse la manguera, ¿verdad que sí? Refiriéndose a la falta de solidaridad, de entendimiento, de unidad. Y a pesar de que se considera que los medios de comunicación son el cuarto poder, porque realmente se ejerce una gran influencia sobre la sociedad, dependiendo de la calidad de quienes la ejercen, esa influencia será positiva en el sentido de ayudar a desarrollar la sociedad en términos institucionales, ¿verdad? Que es lo que uno aspira, que lo que está mal se denuncia y lo que está bien se le buscan los elementos que puedan servir para el futuro. Y por ahí discurre. Sin embargo, en los medios de comunicación hay una especie de guerra de guerrillas regularmente. Y de apandillamiento también. Pero además, mucha gente que tienen una situación rara, que son gente que vienen a este medio. Yo no me opongo a que venga nadie. Todos hemos llegado. Entonces, el que venga, eso es parte de la dinámica natural. Hay gente que, es más, todavía hay gente que yo veo que no se atreve a decir que son periodistas. No sé por qué. Pero gente que tiene 25 años ejerciendo, porque la gente piensa que periodista nada más es el que salió a buscar una noticia en calidad de corresponsal. Yo fui corresponsal de diversos medios de comunicación, me tocó esa tarea. Trabajé en redacción de periódicos, también como redactor de planta, todas esas cosas. Pero hay un tipo de comunicador que no ha hecho ese trabajo, pero ha estado en una forma de periodismo que es el periodismo de opinión, de análisis. Eso es un periodismo. Sin embargo, muchos de ellos vienen de actividades colaterales a la comunicación, porque son locutores o porque estuvieron en un periódico. Yo conozco periodistas que llegaron a un periódico como mensajeros cuando empezaron y fueron evolucionando. ¿Y por qué no? Él es un periodista de opinión. Esa es una de las especialidades. No todo el mundo tiene que andar con la grabadorita en una época, ¿verdad? Y la libreta para ser periodista. Hay periodistas que son ingenieros y tienen 30 años dirigiendo departamentos de prensa y a pesar de que nunca tuvieron una grabadora, nunca entrevistaron a nadie en la calle. Pero en un programa a donde hay entrevistado, la entrevista es una de las herramientas de la comunicación. La opinión, el análisis son herramientas de la comunicación, pero si usted lo ejerce, usted es periodista. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay gente que quizás porque el periodista tradicional durante mucho tiempo tenía un oficio como muy perfilado, era como el porte estandarte del oficio. No, es que el oficio es más diverso. Y ahora, con la era digital, se cambian muchas cosas. Miguel, Atahualpa y los amables televidentes, cambian muchas cosas. Antes el periodismo no era una profesión liberal. Para tú ser periodista tenías que ser empleado de un medio de comunicación. ¿Qué ha pasado con la era digital? Que ya tú puedes ser dueño de tu propio canal a través de una plataforma y tener una audiencia suficiente como para que un anunciante que quiere llegar a ese público que tú tienes, que te sigue por tu opinión, por las informaciones que tú das, dice yo quiero aprovecharlo. Y esa es la relación estratégica que hay entre el medio de comunicación y la publicidad, sea oficial, la publicidad del Estado, o sea privada. O sea, hasta el oficio cambió. Entonces, mucha gente, Atahualpa, Miguel, como que se quedaron muy sujetas a lo que era. Y se olvidan. Ustedes ven por qué a mí me gustan los cambios, porque hay una frase que dice que lo único que no cambia es el cambio. Todo cambia permanentemente, pero es una decisión. Tú tienes razón, Atahualpa, siempre. Claro, un periodista también tiene que ser sincero, porque un periodista no puede ponerse en un medio, en una pantalla, a decir que lo que él dice es algo que es la verdad, y a veces lo que está es sirviendo de vocero de un interés, eso hay que cuidar un poquito esa parte, pero eso no quiere decir que alguien no tenga una simpatía. Eso es un derecho de cada quien a tener simpatía con una fuente política, con una fuente religiosa, con una tendencia filosófica. Eso es un derecho. Cuidarse de que su trabajo sea lo más apegado a la difusión de la verdad, no importa dónde esté ubicado. Yo he sido empleado público, no político. Yo nunca he tenido un empleo político en mi vida.
El empleo político es el que depende de la voluntad del presidente y se emite por decreto. Yo he trabajado como profesional o como técnico en mi área regularmente. Y al mismo tiempo he estado en medios de comunicación. Por lo que tú dices, son derechos. El derecho al trabajo, eso es indiscutible. Pero pasa eso muchas veces y a veces detrás de la crítica hay una persona que anda buscando, es más bien un pleito de mercado económico en el fondo que una posición, digamos, profesional y filosófica. Eso pasa con mucha frecuencia, pero esa es la sociedad que tenemos. Y los que entienden que hacen un buen ejercicio, seguir haciéndolo, porque como diría el Quijote, nos ladran los perros, Sancho, es señal que caminamos. Miren, la palabra fideicomiso se ha puesto de moda en esta administración. A través de decretos, el presidente Luis Abinader ha ido creando fideicomisos para manejar diferentes sectores de la vida nacional. Ahí está el fideicomiso para la Policía Nacional, está el fideicomiso para el transporte masivo. Hay varios que ahora mismo no me llegan a la memoria, pero ha sido una figura que ha introducido esta administración del presidente Luis Abinader, y esto ha obligado a uno a buscar algún tipo de conocimiento de qué realmente es el fideicomiso. Porque uno oye una palabra o se toma algún tipo de acción y empieza la repetición y se vuelve de conocimiento general, pero sin saber qué es realmente cuál es el fondo de la idea de crear una institución como el fideicomiso. Y en ese sentido, lo interpreto, que pienso que puede ser la idea de la actual administración que encabeza el presidente Luis Abinader, es de hacer que permanezcan en el tiempo las decisiones que en otros tiempos o en otras épocas se han iniciado y se han quedado como puras iniciativas nada más. Ustedes saben que hemos tenido una caterva de planes de seguridad ciudadana, desde Barrio Seguro, País Seguro, mi barrio, y todo lo que se ha inventado desde el Estado Dominicano, y que eso queda nada más en la iniciativa de la administración que en ese momento tiene el Estado Dominicano. Y muchas veces hasta dentro de esa misma administración que creó esa iniciativa, o sea, que tomó esa iniciativa, se diluye en el tiempo por falta de recursos, por falta de preparación, por falta de seguimiento, por múltiples razones. Entonces, la figura del fideicomiso por lo menos garantiza la permanencia en el tiempo de la decisión que se pueda tomar en un área, en este caso específicamente del Estado Dominicano. Por eso veo y saludo el tema del fideicomiso para la reforma policial, aunque algunos han cuestionado cuál es el papel del fideicomiso para la reforma policial. Se está privatizando la Policía Nacional. Y no es cierto, porque los fideicomisos tienen una duración en el tiempo, que puede ser renovado, puede ser relanzado con quizás otras condiciones, pero garantiza eso. El manejo de los recursos de ese fideicomiso, los aportes del fideicomitante, la participación de instituciones que puedan constituirse como parte del fideicomiso ya de índoles privados o índole mixto. Y ayer la Cámara de Diputados aprobó el fideicomiso para el transporte masivo de la República Dominicana, en un contrato que establece el fideicomiso con la fiduciaria de Banreservas. Este
contrato fue firmado por el ministro de la Presidencia, por el gerente, el administrador general del Banreservas, el señor Pereira, y el director o administrador o el gerente general, en este caso, de la fiducia Banreservas. ¿Cuál es la idea de este fideicomiso para el transporte masivo? Que pueda permanecer una política definida desde ese organismo, desde esa institución, para que se haga un plan a largo plazo en el desarrollo del transporte colectivo en la República Dominicana. Si nos vamos a ese aspecto del transporte colectivo, aquí empezamos, los que tenemos un poquito más de edad, conocemos que el primer proyecto de eso fue el sistema de guagua banderitas. ¿Por qué se le puso el nombre de banderitas? Porque estaban pintadas de azul, blanco y rojo. Esas terminaron en un cementerio. Luego vino la Onatrate con guaguas Mercedes-Benz y terminaron en un cementerio destartaladas todas. Después vino la OMSA y ya ustedes saben cuál es la historia de corrupción, de destartale, de canibalización, quitándole un motor a una para ponérselo a otro, robándose los motores, los neumáticos, los lubricantes, para llevarlos a empresas del sector privado del transporte. Inversiones del Estado en ese sentido que han terminado más que en inversiones, en gastos y en fuentes de corrupción. A través del fideicomiso, uno tiene la esperanza de que se pueda manejar de manera transparente y que haya responsables directos de los recursos que ponga a disposición dentro de ese fideicomiso el Estado dominicano. Por ejemplo, en esta oportunidad, este fideicomiso se va a crear con un fondo que está aportando el fideicomitente, que es el Estado dominicano, de 700 millones de pesos. ¿Cuántos miles de millones de pesos no hemos gastado en planes de transporte colectivo que finalmente no han dado resultado y que han terminado muchos de esos fondos en los bolsillos de los funcionarios? Y en ese orden, entiendo que la iniciativa es buena, sobre todo por la permanencia del proyecto en el tiempo. ¿Cuál es la misión de este fideicomiso? Primero, sobre todo, el recaudo y la administración de transporte público masivo. Asimismo, contempla la explotación comercial de los activos inmobiliarios que formen parte del patrimonio del fideicomiso. Además, quedarán vinculados los fideicomisos de naturaleza pública, privada o mixta a ser constituidos por el fideicomitentes o por los fideicomitentes particulares o por el Estado, el propio Estado dominicano, para desarrollar proyectos diversos en las inmediaciones de la Red Nacional de Transporte Público Masivo. Si queremos alivianar un poco el tránsito, el camino que debemos recorrer es justamente llevar un plan definido de colectivización del transporte público en la República Dominicana. Y saludo nueva vez esta iniciativa de la creación de este fideicomiso aprobado ya en la Cámara de Diputados. Nos vamos a una pausa breve, regresamos en el próximo segmento con el señor Miguel Torres. Gracias. De probar algo nuevo. Este año la Autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular,
a tu lado siempre. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Óyeme, la gente se lleva de cuento y no sabe que la carne de cerdo es nutritiva y saludable. Y es una fuente de vitaminas, proteínas y minerales que al consumirlo ayuda con los niveles del colesterol. Ideal para mantenerse en forma. Pero por supuesto es que el cerdo es tan sabroso que usted lo puede consumir de la manera que usted prefiera. Así que no coma cuento, coma cerdo, que esto es tan bueno que hasta los amigos juntan. Albert, te la comiste. Pero por supuesto, profesor. Consumir carne de cerdo te hace bien. Espaillat Motors, respaldando a los productores del país. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esta será una Navidad muy especial. Doña María ya podrá limpiar su casa, lavar las frutas y hervir los vegetales para la cena de Nochebuena y fin de año. Además de lavar su ropa sin cargar cubetas, gracias a que por primera vez su sector recibe el servicio de agua. Cada día son más los sectores que se están beneficiando con los servicios de Corazán. Y para este nuevo año, la institución pretende llegar a mayor cantidad de hogares de Santiago. Corazán les desea una feliz Navidad y un próspero año 2022. Bueno, estamos de regreso. Adelante, señor Torres. Cómo no, muchas gracias a Atahualpa Ramírez en un miércoles con buena reflexión sobre esta labor maravillosa que es la de comunicar, partiendo del concepto que emitió el señor Atahualpa Ramírez, productor general de Mañana Boreal Café con Leche. Qué importante el que el Ministerio de Turismo haya intervenido para tratar de zanjar, de mediar entre el sector turístico, pero sobre todo en el transporte tradicional, estacionario, en una parte atractiva, maravillosa en términos de vacacionar,
de destino turístico como es el este, y el confrontamiento con la empresa Uber, una empresa que trabaja por plataforma digital, por teléfono, acorde con los nuevos tiempos. Los acuerdos a principio hablan de que ya Uber estará en disposición de registrarse como empresa de transporte de servicios de taxis. Entonces, la tradicional está en la mayor disposición de adaptarse y de hacer el servicio a través de Internet. O sea, los taxistas tradicionales ya también van a dar servicio a través de Uber. Qué bueno que se haya por el momento llegado a un acuerdo para evitar males mayores en un país y en un destino, repito, como otros en la República Dominicana, por nuestra condición de isla, que son atractivos. Por ejemplo, estamos acercándonos a una temporada buena de visita de extranjeros. Por ejemplo, en Europa, el frío enorme de Estados Unidos, pero los europeos que cuando tienen esa temporada de invierno comienzan a sentirse deprimidos, con poco ánimo, y venir a vacacionar a esta parte del Caribe resulta como un aliciente, como un bálsamo. Hay un clavito o una esquinita, una piedrecita en el zapato, y es el hecho de que va a servir como reflexión al mismo gobierno de la República Dominicana, que desde el principio de llegar al poder a gobernar los destinos de este país, hizo muchos esfuerzos y ha estado todavía desplegando muchos esfuerzos por el relanzamiento del turismo después de un año, año y medio con muchísimos inconvenientes por el COVID y consecuencias que ustedes conocen. Sin embargo, nombrar en una institución como el Intran, que es la que maneja lo que tiene que ver con el tránsito, la regulación del tránsito, y no poder mediar e incorporarse como una empresa en vez de mediar, pues parte de un interés creado, deja un precedente que es muy negativo. Así que queda esa parte ahí, ¿no? Que hay que resaltar esa piedrecita en el zapato de ciudadanos, personas que se adhieren en un momento, que contribuyen a llevar a la presidencia de la República a un candidato, y ya en el poder, en la repartición de las islas de poder, las personas pues toman sus instituciones donde van, o las instituciones donde van, para mediar como parte interesada, y eso es sumamente grave. Nosotros como República Dominicana, un país que va creciendo, y ante tanta demanda de asientos para llegar a nuestros destinos, seguimos demandando. Ahora Atahualpa estuvo hablando del fideicomiso que irá, que irá a beneficiar al transporte. Ojalá y tengamos una buena inversión ahí, ojalá eso sea bien reorientado y de una vez y por todas tengamos el relanzamiento a tratar de incorporar un servicio que hace mucha falta. No conozco, ya para concluir, que en la Constitución de la República haya oligopolio, monopolio. Sí, en la Constitución se habla de la libre empresa. Por tanto, las personas, en el caso de Uber, que va ahora a institucionalizarse, tiene el derecho, como otros, naturalmente, cumpliendo con las normas, de competir libremente, porque la Constitución así lo permite. No al oligopolio, no al monopolio. Aplaudo el acuerdo por el momento y vamos a seguir adelante recibiendo con una sonrisa a los turistas de la República Dominicana, dándole un buen servicio. Miren, hoy me ha tomado con el Poder Legislativo, el Congreso de la República, y no me ha tomado por casualidad, sino porque hay momentos en que el diarismo, el caso Coral, el caso Pulpo, el 5G y el Larva, pues se llevan todo el tiempo de los programas.
Sin embargo, perdemos de vista muchas oportunidades, otros sectores que están trabajando y que muchas veces nos entran, nos introducen o nos meten un ladrillo por debajo de la puerta, haciéndonos creer que es un dulce de leche. La Cámara de Diputados aprobó, bueno, dejó sobre la mesa en el día de ayer también una solicitud de préstamo introducido por el Poder Ejecutivo que asciende a 127.2 millones de dólares. Y he dicho en otras oportunidades que los préstamos hay que verlos al final hacia qué destino van. A veces las administraciones del Poder Ejecutivo o el Poder Ejecutivo, dentro de un paquete de préstamos que son redituables, que su inversión es recuperable, que tienen base de sustentación, que no son una carga pura y simplemente para el Estado Dominicano, introducen préstamos dentro del paquete que sí significarían una carga para el Estado y que no van a ser, no se van a pagar por sí mismos. Y es una pena que nuestros legisladores no han utilizado la práctica de dividir, de seleccionar estos préstamos. Todos estamos preocupados por el tema del aumento del endeudamiento externo que ha tenido el país en el último año, producto muchas veces de la misma pandemia. Prácticamente todos los países tuvieron que endeudarse para aplicar un presupuesto que no disponían para la compra de vacunas, para programas sociales, para acciones de solidaridad desde el Estado Dominicano y para que el país siguiera caminando, como se dice popularmente, a ver cómo en el camino podemos arreglar la carga. Pero ese endeudamiento debe tener un tope. Y aquí se ha hablado de que ya el endeudamiento de República Dominicana ha alcanzado el número de 68%, casi 69% del Producto Interno Bruto. Aunque los números se pueden manejar y usted dice, bueno, si hay al final de mes una reducción del déficit fiscal, pues esto podría contribuir a un aumento del Producto Interno Bruto, pues eso baja el porcentaje de la deuda externa con relación al Producto Interno Bruto. Pero en el caso de los préstamos hay que saber discernir, porque por ejemplo, ayer dentro de esos 127.2 millones de dólares que se quedaron sobre la mesa, porque la oposición estaba prácticamente renuente a aprobar nuevos préstamos encabezados por el PLD, la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista, el PRD, y lo ducho y el conocimiento y hasta la experiencia del manejo en la Cámara de Diputados que tiene el presidente de ese hemiciclo, Alfredo Pacheco, le indicó que no era el momento para someter esos préstamos que envió el Poder Ejecutivo porque no iban a contar con los votos para la aprobación de los mismos. Pero no hubo un desglose de esos préstamos. Se metió en un orden donde en el punto número 8, donde había un préstamo, por ejemplo, para financiar el programa de fortalecimiento del servicio civil. ¿Es esto prioritario? Yo entiendo que no. Pero si nos vamos a otro préstamo que corresponde a la agencia de la Corporación Andina de Fomento, de 97 millones y pico de dólares, el destino de ese préstamo es ampliar, modernizar, extender el acueducto el proyecto de acueducto el acueducto oriental de Barrera de Salina
de salinidad y transferencia a Santo Domingo Norte. Primero, un proyecto de desarrollo que sería a través de esa Corporación Andina de Fomento, va a ser recuperado por la misma ampliación de ese acueducto y mejoraría la calidad de vida de muchos dominicanos que residen en esa demarcación. Pero como no se hace ese discernimiento entre una cosa y otra, como el paquete llega como si fuera una especie de regalo con todo adentro, se decide dejarlo fuera porque o se aprueba el paquete o se quedan fuera todos. Y ahí es que está el papel de los legisladores, o debía estar el papel de los legisladores, para poder discernir, separar una cosa de otra. Porque yo estoy seguro, o difícilmente una bancada de un partido político se pueda oponer a la construcción, a un préstamo para la construcción de un acueducto. Una de las cosas que hemos dicho que marca y señala el desarrollo de los pueblos es la cobertura en agua potable que tenga ese país. Y lamentablemente en nuestro país, los gobiernos, después del de Joaquín Balaguer y algunas que otras inversiones que han hecho las administraciones que le han seguido, no le han dado continuidad a ese objetivo de dotar a la mayor cantidad de dominicanos de agua potable. Ustedes no se imaginan la precariedad que tiene una familia que todos los días o cada 2 días tiene que comprar un tanque de 55 galones que está en el frente de su casa a un camión de distribución, y que ese tanque le puede costar entre 60 y 75 pesos, que es una renta casi permanente. Y sin embargo, no hemos desarrollado los pequeños acueductos, no hemos ampliado los acueductos que tenemos. Tenemos una población que ya no es la misma. Por ejemplo, en el caso de Santiago, que el acueducto Cibao Central se construyó para una vida útil de 30 años o 25 años, ya pasó esa vida útil, se le han ido adicionando comunidades, y ustedes ven cómo en Santiago hemos llegado a un déficit de casi 20 millones de galones diarios, reduciéndolo. Y esa es una de las razones que uno debe fijar, o por la que uno debe fijar la vista en lo que pasa en el Congreso de la República. No solo es el famoso Código Penal que fue aprobado en el Senado de la República y fue aprobado con la inclusión de los tribunales penales para el sector militar, cosa que se entiende que debió ser superado ya, y que todo el que cometa un delito, siendo militar o civil, vaya a la justicia ordinaria. Bueno, pues se incluyó esa parte. ¿Cuál es la necesidad de que haya esa diferencia entre el delito que comete el militar para que sea juzgado por ellos mismos, que en este caso se convertirían en jueces y partes, que el que comete el civil, que tendría que ir al ordenamiento jurídico tradicional, público? Bueno, pues se incluyó eso. Ahora se dice que esa parte que se ha estado cuestionando, donde tampoco se incluyeron las 3 causales, y donde hay un punto que es peor todavía, y es que establece la prescripción del delito de corrupción. O sea, es como cuando se le ve el refajo a los que actúan como políticos y no como congresistas. Porque usted dirá, ¿en qué perjudicaría el que se incluya en el Código Nuevo la no prescripción del delito de corrupción? Lo más probable es que dentro de esos legisladores haya legisladores que tengan cuentas pendientes, que saben que quizás cometieron esos hechos antes del 2010 y a los 10 años ya ese delito ha prescrito y no puede ser llevado a la justicia a recibir una condena, a menos que no sea una condena moral, que se conozca el delito,
se sepa que es un ladrón, pero no podemos meterlo preso porque el delito prescribió. Entonces, una de las demandas de la sociedad debe ser que ese tipo de delito de corrupción administrativa en el Estado Dominicano no prescriba y que se mantenga abierta la posibilidad para que usted pueda someter a la justicia a una persona que en el 90 se robó 50 millones de pesos y ha pasado estos últimos 31 años disfrutando de ese capital que le sacó al Estado Dominicano. Porque el problema no es que uno se lleve, que un funcionario se lleve el dinero del Estado. El problema está en que ese dinero del Estado que se robó ese salteador, que y tenía una función en el Estado, no llegó a un hospital, no llegó a construir una pequeña carretera para que un agricultor de la Loma de la Cacata pueda sacar su producción, no llegó para construir una avenida nueva, para construir una clínica rural, para mejorar las escuelas, no llegó porque se lo robó. O sea, fíjense que el delito no está, no podemos simplificarlo nada más en que ese es un corrupto. No, ese acto de corrupción que cometió ese ciudadano que se enriqueció con esos dineros, evitó un bien común que se pudo construir con ese dinero. Desde esa óptica, desde esa perspectiva, es que tenemos que ver la corrupción. No solo el que se enriqueció de manera ilícita. Entonces, eso no está contemplado en el código. Se sacó, se quedó la prescripción del delito de corrupción y otros tantos. Ahora algunos legisladores dicen que lo que se busca es boicotear el código para que dure más tiempo dando vueltas, que dure 20 años como tiene ahí, que debería ser una vergüenza para todos los congresistas, que una buena parte de ellos tiene en el Congreso de la República mucho tiempo, aunque muchos salieron ahora con la ola de las elecciones pasadas, pero ese código tiene 20 años dando vuelta en el Congreso de la República. Y ahora se quiere plantear que también se quiere boicotear porque no se atiene el código, que nosotros los que cuestionamos algunos aspectos de ese código, la intención es que no se apruebe, es todo lo contrario. La intención es que no haya ventanas para tirarse. La intención es que el código sea claro, adaptado a la época moderna y todo lo que usted quiera, con los nuevos delitos incluidos, pero que sea transparente, que sea claro. Lamentablemente, esto no ha pasado. Fíjense los viajes que ha dado del Senado a la Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados al Senado de la República, el famoso Código Penal que no hemos podido todavía consensuar, aunque los legisladores desde ayer o desde hace varias semanas están planteando de que este es el código moderno que incluye una cantidad de delitos que no incluye el actual código que nos rige, Código Penal que nos rige, que quizás no es el mejor, pero es el posible. Y con esa frasecita que salió con la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral, donde la excusa fue, esta no es la ley ideal, pero es la ley posible en este momento. No podemos hablar con el Código Penal, no podemos hablar de Código Penal posible. Tenemos que buscar un Código Penal bien terminado para que abarque todos los delitos de la modernidad, pero que también siente las bases para que el ciudadano sepa que cuando comete un delito, eso está tipificado de manera clara en el Código Penal. Lamentablemente ese no es el papel que están jugando los señores legisladores del Poder Legislativo o del Congreso de la República Dominicana. Y abarco estos dos aspectos, tanto el tema de los préstamos y el discernimiento que debe haber, la diferenciación que debe haber a la hora de aprobar el paquete de préstamos que usted quiere que se le apruebe, o seleccionar y decir,
vamos a presentar cada uno de estos proyectos de préstamos, de estos contratos de préstamos, lotearlo, vamos a estudiarlos, cuál es el destino, cuál es el interés, quién lo está facilitando. Si es el Banco Interamericano de Desarrollo, si es esta corporación andina de fomento, que tienen intereses muy blandos y que pueden ser beneficiosos para comunidades. La construcción de un acueducto, señores, no debe tener ningún... Una de las metas de la actual administración y promesa de campaña del presidente Luis Abinader es que él era que al final de su mandato, sin especificar si es el primer periodo, segundo periodo, la mayoría, por no decir el 100% de la población dominicana, pueda disponer de agua potable en su hogar. Y ojalá todos nos enfocáramos en esa línea y la estrategia de que aún no lo consiga la actual que llegue esté comprometido con ese objetivo de dotar de electricidad y de agua potable a el 100% de los hogares dominicanos. Eso sería desarrollo. Independientemente del famoso crecimiento que hemos tenido, que ha engrosado innegablemente los ingresos del Estado, ha mejorado la calidad de vida de sectores de la población dominicana, pero en términos de redistribución de esas riquezas, como ha planteado muchas veces el gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Albizu, lo planteó en el gobierno pasado y lo ha seguido planteando siempre, de que el problema no es solo el crecimiento económico, es el derrame de ese crecimiento económico hacia la población para crear desarrollo. Y lamentablemente el Congreso de la República no ha jugado su papel. Y recuerdo que hace más de 15 años, trabajando con el doctor Aguilera en su programa 90 Minutos entre Noticias, nosotros decíamos, señores, no solo fijemos la vista en las acciones del Poder Ejecutivo, vamos a fijar la vista en las acciones del Poder Legislativo y del Poder Judicial, porque mientras estamos ocupados con las ejecutorias presupuestarias, la corrupción en el Poder Ejecutivo, nos están entrando el ladrillo por debajo de la puerta y nos están diciendo que es un dulce de leche desde el Congreso de la República, el Poder Legislativo, y desde el Poder Judicial que ha estado trabajando a mano suelta. Eso hace más de 15 años que nosotros señalábamos eso. Y lo hemos visto cómo se ha reflejado en la realidad con todos estos temas. Y lamentablemente, un Congreso permeado por intereses, por gente ligada al narcotráfico, por gente ligada al lavado de activos. Hoy mismo hay 4 legisladores activos que están pendientes de una decisión del juez de instrucción, de la instrucción especial nombrado por la Suprema Corte de Justicia para conocer sus casos. Unos acusados de narcotráfico, de estar ligados a una red de narcotráfico, otros estar ligados a acciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico y la corrupción administrativa. 4, y están asistiendo a las sesiones de la Cámara de Diputados, pendiente de ese fallo. La Cámara de Diputados no ha tomado ninguna iniciativa para crear una investigación desde lo interno de la Cámara de Diputados con estos legisladores, que debió ser la primera decisión. La suspensión, la retención de sus salarios, aunque a muchos de ellos no les importa porque tienen suficientes recursos, pero que se vea una iniciativa desde el interior del órgano, como de la Cámara de Diputados o el Senado de la República, para que la gente entienda que hay un mensaje, reciba un mensaje de que desde ahí no se va a apañar ningún tipo de acción ilícita que involucre a un legislador, pero nada de eso ha pasado, lamentablemente. Adelante, Miguel. Sí, tenemos casi que ir a publicidad. Ok, de todas maneras, decirte que el caso de Miguel Gutiérrez Subgeneri, que tiene 6 meses preso en Miami y sigue cobrando en el Congreso de la República, es algo que uno
se pone a meditar y a pensar la particularidad de la política nuestra. Un hombre que estaba en las actividades proselitistas en una ocasión, yo como curioso y ese tufo que uno tiene de comunicador, tropecé en un momento con él. Sin embargo, no se veía una persona con un aparataje, una parafernalia detrás, una persona tranquila. ¿Quién sospechaba que él estaba involucrado en este acto ilícito de estupefacientes? Sin embargo, hay que destacar que eso no fue hecho aquí, no está acusado por un tribunal de la República Dominicana. La acusación la hace la Fiscalía de los Estados Unidos, que lo vincula con otros hermanos. Entonces, me parece que como no hay una ley de lavado de activos, él cumplirá su condena allí y vendrá luego a la República Dominicana a disfrutar de sus bienes que ha logrado a través del narcotráfico. Son de las cosas que uno deja de tarea a los partidos políticos para tratar de poner un sedazo y limpiar cuestionar quienes entran a su organización, mientras el Congreso de la República no dice esta boca es mía, tiene que haber algún reglamento o algo, en este caso subgéneri, refiriéndonos al señor Miguel Gutiérrez, preso 6 meses en Miami y sigue cobrando normal en el Congreso de la República. Bueno, nos vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento. El camarada Randy ha tenido problemas con la conectividad y el programa. Vamos a ver si podemos reintegrarlo en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros. De probar algo nuevo. Este año la Autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito,
Con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Óyeme, la gente se lleva de cuento y no sabe que la carne de cerdo es nutritiva y saludable. Y es una fuente de vitaminas, proteínas y minerales que al consumirlo ayuda con los niveles del colesterol. Ideal para mantenerse en forma. Pero por supuesto es que el cerdo es tan sabroso que usted lo puede consumir de la manera que usted prefiera. Así que no coma cuento, coma cerdo, que esto es tan bueno que hasta los amigos juntan. Albert, te la comiste. Pero por supuesto, profesor. Consumir carne de cerdo te hace bien. Espaillat Motors, respaldando los productores del país. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Compromiso, dedicación, trabajo continuo son el reflejo de los resultados en la mejoría del servicio de agua potable en Santiago. Gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, en este año hemos puesto en operación la Toma de López, el acueducto La Canela y recientemente Cienfuegos. Hoy nos encaminamos a la rehabilitación del acueducto Cibao Central y otras infraestructuras de nuestra institución. En Corazán estamos cambiando. Las imágenes que ustedes van a ver a continuación le han dado la vuelta, se han convertido prácticamente en virales. Y son imágenes que reflejan una situación que se dio en una sala de audiencia de un tribunal de Monseñor Noel, donde se llevaron a varios imputados en la comisión de un asalto que realizaron en la comunidad de Bonao. Y habían sido llevados en varias oportunidades y estos imputados, al suspenderse la audiencia otra vez, la emprendieron, como ustedes ven, a trompadas, a golpes contra los custodios. Y fíjense el desorden que rompe la solemnidad de una sala de audiencia, de un tribunal. Me imagino que estos, aparte del delito que cometieron el delito de audiencia y que serán sometidos también por esa acción. Pero ¿qué se pone de manifiesto en este video? Fíjense cómo estos reos le quitan las esposas porque deben quitársela para estar en la audiencia, la emprenden a trompadas, a patadas contra los que están custodiando en la sala de audiencia, los militares, los policías. Y cómo no hay una preparación, un protocolo para el manejo de este tipo de situación. Y usted ve cómo se enfrascan a trompadas en una especie de lucha libre internacional entre los policías y los guardias y los imputados, los reos,
que sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de respeto, pues se fajan a la trompada ahí. Esto nos refleja el tipo de preparación que tienen estos custodios que no prevén una situación de esa naturaleza. Y el irrespeto que está presente en estas personas que no les importa cometer ese delito de audiencia, no les importa agravar su caso, sino que piensan que no va a haber ningún tipo de consecuencias. Y ojalá que las haya. Están acusados de atraco en ese juzgado de Bonao. Se ha pospuesto un par de veces la audiencia y eso los molestó a los que están imputados en el hecho. Pero olvidémonos de lo que fue la causa, sino vámonos a cómo se desarrolla esta acción que pone en entredicho la preparación del personal que debe estar preparado para cualquier situación que se dé, y debe haber un protocolo. Un militar con un arma larga, otro blandiendo una pistola, otro enredado a trompadas y a mordidas con uno de los reos. Los otros reos también agrediendo a los que estaban custodiando la sala de audiencia. Y no pasó, no, o sea, ahorita no pasa más de ahí. ¿Dónde está el protocolo? ¿Qué se les enseña a ese personal que está ahí? ¿Cuál es el control que debe tener en el momento del inicio? No ya en el desarrollo, e incluyendo también el desarrollo. Y cómo apaciguar a estos delincuentes o acusados de delincuentes que violentaron la solemnidad del tribunal. Yo espero que independientemente de lo que es el delito que se le acusa, se le incluya también el delito de audiencia para sumarle. Lamentablemente todavía no tenemos el código penal aprobado porque ahí habría un cúmulo de penas en dado caso de que fueran encontrados culpables. Pero este es un reflejo de la falta de respeto que hay, la creencia de que no hay consecuencias con hechos de esta naturaleza y que todo va a pasar como un acto de guapesa, porque son guapísimos, en un tribunal que debe ser un escenario de solemnidad. Adelante, Miguel. Sí, cómo no. El uso indiscriminado del agua servida, las conexiones ilegales en sistemas de abastecimiento, sumado al mal estado de los acueductos y redes de distribución, son causantes de que el país pierda el 50% de la producción del vital líquido. Un total de 480 millones de galones diarios que trata, por ejemplo, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, solo se aprovechan 240 millones de galones. El resto se pierde y con ello se desvanece la cuantiosa inversión que hace el Estado para hacer potable cada litro producido. Esa es una información preocupante, más cuando tenemos una población que no tiene mucha educación, que no valora el agua que llega a través de un grifo, a través de una pluma, como decimos, a su casa. Entonces, llegará un momento en que por ahí se está hablando de la ley de agua, que en un momento va a ser, ¿verdad?, aprobada en el Congreso de la República. Esto yo supongo que vendrá a revisar muchos lavaderos que utilizan sin ningún tipo de control el agua. Hay muchos de ellos que es extraída a través de pozos, un agua que no es tratada y que no deja, ¿verdad? Cuando se limpia un vehículo, cuando se lava un vehículo, no es recomendable. Pero bueno, hay muchas falencias. Lo que quiero decir es que hay muchas cosas por cotejar. Personas que en nuestros hogares, en nuestros sectores, en un momento a veces emocional, en un arranque emocional, cogen para afuera con una manguera a tratar de quitar un poquito lo que ha dejado
la lluvia, ¿verdad? La tierra que en la calzada deja la lluvia que arrastra cuando hay un cauce que se forma cuando la pluviometría es alta. Entonces, llega el momento en que tenemos que hacer un llamado para el cuidado, para el uso racional del agua potable. A propósito, cada vez que paso por el pueblo de Esperanza, y quiero hacer un llamado a la alcaldía de Esperanza, no sé quién es el alcalde ahora en Esperanza. El gobierno hizo una inversión, creo que el gobierno pasado hizo una inversión en la pavimentación de una buena parte de las calles de Esperanza, pero sobre todo la vía principal, que es la avenida María Trinidad Sánchez, que es la que cruza el poblado de Esperanza. Ya esta presenta deterioro en algunos lugares, deterioros que son corregibles sin una gran inversión, porque son pequeños baches que se van haciendo en esa avenida de María Trinidad Sánchez en la comunidad de Esperanza. Pero me llama la atención que desde hace tiempo, meses, quizás años, cada vez que paso por la comunidad de Esperanza, veo una cantidad de agua que discurre por los contenes, que es innegablemente agua potable. En algún lado hay una fuga, pero ni los encargados del acueducto de Esperanza, ni las autoridades de Esperanza le prestan atención, y eso es como algo normal. Y esa correntía de agua va desde casi la parte alta de la María Trinidad Sánchez, que comienza en la zona, lo que era la zona franca de Esperanza, o el ingenio de Esperanza, hasta la cañada que cruza al final de Esperanza, que está en la salida de Esperanza hacia Mao. Ahí va a caer esa agua. Señores, y eso es permanente. Y una corriente con bastante volumen y con una fortaleza que uno dice, bueno, es que la fuga tiene que ser algo serio, grande, y nadie le presta atención a eso. Y eso es permanente, reitero. Cada vez que cruzo por ese pueblo, ya antes me fijaba, ahí en Esperanza no hay un motorista que use un casco protector. No sé si ahora con el tema de la identificación con el casco y la matriculación de los motores tendrán que hacerlo, pero antes no había un motorista con casco en Esperanza. Yo decía que si una patrulla iba con un camión de casco, pues iba a ser el negocio del siglo. Y esta situación que se da con esa agua, que evidentemente es agua potable y que se pierde de una manera abundante a través de los drenajes. Bueno, el drenaje final es la cañada que digo que está a la salida de Esperanza hacia Mao. Y las autoridades no le prestan atención. Agua que cuesta dinero. Y eso es permanente a través de los contenes de esa avenida. No sé si en otras calles de Esperanza se da esa situación, pero cada vez que paso, y si usted va a transitar por Esperanza cualquier día de estos, fíjese en la cantidad de agua que baja, agua limpia, que se ve que es agua potabilizada, agua tratada, que no es agua de cloaca, no es agua residual, que baja por los contenes de la avenida María Trinidad Sánchez. Y en cuanto al mantenimiento de esa avenida, es una preocupación porque siempre se espera el deterioro total de una vía para finalmente entonces tener que hacerla completa. Y ese es un negocio. Pero yo no creo que la alcaldía de Esperanza no tenga 2 o 3 miles de pesos para corregir esos pequeños baches que se están haciendo en la avenida y que van deteriorándose progresivamente. No creo que haya que esperar a obras públicas para que vaya a tapar un bache que se ha hecho o a corregir un pequeño deterioro, porque eso es responsabilidad de la alcaldía, en este caso de la alcaldía de Esperanza.
Tenemos que despedir Mañana Boreal. En breve venimos con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros. Esto es Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Quiero darle un saludo muy afectuoso a mi amigo Leoncio Peralta. Ayer tuve la oportunidad de compartir con él y con varios comunicadores de Santiago y agradezco siempre el cariño y la deferencia que nos muestran los amigos, tanto periodistas, fotoreporteros, camarógrafos, productores de programa, cada vez que coincidimos en un evento como el de ayer, con la participación de la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, que participó en el almuerzo anual de la AIREN, la Asociación de Industriales de la Región Norte, tratando el tema, la señora vicepresidenta de la República, salud, recuperación económica y visión de futuro. Una participación excelente, muy ilustrativa que tuvo la vicepresidenta de la República en esta actividad anual que realiza la Asociación de Industriales de la Región Norte. Ahí coincidimos, reitero, con muchos amigos de la prensa, sobre todo con Leoncio, a quien le tengo un gran afecto y un gran respeto por el ejercicio periodístico que ha desarrollado durante tantos años. Y nos dijo que cuando tiene la oportunidad, pues ve justamente Mañana Boreal y el café con leche. Así es que muy agradecido y un abrazo a ese amigo, colega, no me atrevo a decirle porque el ejercicio periodístico de Leoncio Peralta pues nos lleva muchas millas a nosotros como periodistas. Despedimos Mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.